dos preguntitas que me hicieron ayer, pero son bien cortas. Podrían ver esa y mientras yo te muestro las fotos. Vale. Claro, mientras Helen ve las otras, porque yo ayer no las pude ver. ¿Te tinca tú con la aeroponía, como hablaste ayer con la persona, y yo muestro las imágenes del motor? O sea, en realidad las voy a mostrar tú y yo hablo. Eh, Estamos en directo. Y hola. buenos días a todos los que se están empezando a conectar al canal. Vamos a comenzar la misma dinámica que hicimos el día anterior. Y para ello tenemos aquí a nuestras dos expositoras, Mónica y Elizabeth, que van a empezar a responder las preguntas que ustedes hicieron a sus emails. Todo suyo, chicas. Ya, buenos días. Eh, profe, me tiene que dejar compartir pantalla, por favor. Gracias. Bueno, ayer nos preguntaron sobre los costos y la inversión. Aquí yo volví a buscar el artículo de Red Agrícola para darles la información. Pueden buscarlo en Google como Hidroponía en Chile, Red Agrícola. Así me apareció, fue el primer link que me apareció. Y como les comentaba ayer, bueno, me equivoqué en un año, la verdad, dice que el periodo de recuperación de la inversión, en el caso de tomates, en fibra de coco, que es lo más utilizado, es a 3 o 4 años, con 12-15 millones de pesos por hectárea de rentabilidad anual. Así es que, bueno, los invito si quieren a leer el documento completo. Aparecen unas tablas con algunos valores donde pueden obtener más información. La otra pregunta eh, nos hicieron sobre el motor. Eli, si quieres tú la respondes. Bueno, la pregunta era de cómo lucía este equipo, que era para levantar automáticamente la ventana, la ventilación lateral de un invernadero. Coticé este en Proanco y bueno, lo que me contaban es que sirve para levantar perfectamente una cortina de 30 metros de largo. Así se ve la instalación sin el polietileno envuelto y en la siguiente foto sale la cortina como la tenemos nosotros, como la teníamos. Claro, ahí si se fijan en este, aquí está el motor y aquí va el plástico enrollado, ay, perdón, en todo en toda la extensión. Y ahí sube y baja la ventana. Y en este caso nosotros, aquí no se alcanza a ver, pero está asociado a un panel solar y a un sensor de temperatura. Entonces, cuando llega a una temperatura que nosotros seteamos, se comienzan a abrir las ventanas. Entonces se puede automatizar el sistema. Helen, no sé si tienes otras preguntas que hayan quedado. Bueno, aquí voy a leer algunas preguntas. ¿Qué espesor se recomienda para la plancha de sujeción en la raíz flotante? ¿Perdón? No escuché la ¿Qué, primera parte. qué espesor se recomienda para las planchas de sujeción en raíz flotante? Más que el espesor, tiene que ver con la densidad. Y la densidad que nosotros utilizamos son de 25 kilos por metro cuadrado. Y el espesor son 2,5 o 3 centímetros, no más que eso. Pero es más importante la densidad, ya que si tiene, esto hace que sea como menos porosa
y que la solución nutritiva va a subir sí o sí por capilaridad. Entonces, con una mayor densidad va a hacer que la plancha de poliestireno, perdón, sea más firme y tengamos menos, como que suba menos el agua por la solución nutritiva por capilaridad y vamos a tener menos microalgas en la plancha de poliestireno. Perfecto. ¿Se puede colocar diferentes tipos de hortalizas en el mismo sistema? Sí, claro que sí. Si bien cada cultivo y cada especie tiene sus recomendaciones óptimas, en cuanto a hortalizas de hoja, la solución nutritiva es muy parecida, las plantas van a crecer de igual manera, entonces uno puede poner distintas plantas. Ahora, si uno quiere poner, por ejemplo, lechuga y tomate, ahí no es tan conveniente, ya que uno es una hortaliza de hoja y la otra es una hortaliza de fruto, y los requerimientos nutricionales varían un poco. Muy bien. ¿Se requiere una preparación previa del agua al inicio del cultivo? No entendí muy bien la pregunta, voy a tratar de responder con lo que creo que me quieren preguntar. Nosotros pueden utilizar agua potable. Si el agua potable viene con mucho cloro, es recomendable dejarla descansar para que el cloro se evapore o agregarle un compuesto que se llama tiosulfato para eliminar el cloro. Y luego se prepara la solución nutritiva. Como les decía Elizabeth, para germinar las plantas se necesita agua sin solución nutritiva hasta que alcanza el estado de cotiledones expandidos. Luego, cuando empieza a aparecer la primera hoja verdadera, yo la cambio y le pongo solución nutritiva al 50%, de acuerdo a las recomendaciones que puedo encontrar en la literatura, por ejemplo. Y al hacer el trasplante, nosotros la dejamos descansar 2 días solo con agua y luego a esa agua le agregamos la solución nutritiva para que las plantas no estén tan estresadas. El trasplante les provoca un estrés. Entonces, para no someterla además a un estrés osmótico que vamos a ver hoy día, ahondar un poco más en eso, se recomienda dejarlas solo con agua 1 o 2 días y luego agregar la solución nutritiva. El documento. Para la lechuga de NFT, ¿cuál sería el diámetro del tubo de PVC? El diámetro varía, puede ser de 10 milímetros, o sea, perdón, de 10 centímetros de diámetro o de menor. Va a depender totalmente del sistema radicular y si tú quieres producir una lechuga de un tamaño grande o hoja baby. Siempre tienes que pensar el tamaño que tú quieres llegar con tu producto. Ahí, Mónica, ¿tu sistema más o menos de qué diámetro era la canaleta? Es de 75 milímetros. Claro. Yo tengo uno similar que es de 100. Estoy revisando. Preguntan si hay algún sistema de NGS funcionando en Chile. ¿Nos puede repetir? Que se cortó. Preguntan si existe un sistema de NGS funcionando en Chile. Yo desconozco, la verdad. Yo he visto proyectos que han iniciado en el norte con NGS, pero tendría que buscar la información de dónde está exactamente, en qué región. Pero sí se han iniciado cultivos y lo hacen de una forma diferente, he visto imágenes. Lo hacen más a nivel del suelo con la banda. Tienen una instalación diferente, pero es el mismo material, el mismo plástico. Pero podría buscar la información y mandársela
hoy al terminar. Muy bien. ¿Qué tipo de líquidos se pueden utilizar para limpiar los implementos para reutilizarlos? Agua con cloro, con estas 200 partes por millón, perdón. Y podemos utilizar también algún jabón, un jabón de Quicks, cualquier marca, la verdad, para sanitizar. Uno las planchas de Plumavit lo mismo. Nosotros preparamos en un tarro, le ponemos cloro gel, y con un escobillón sacamos las microalgas, luego las enjuagamos y las dejamos secar al sol para que el cloro se disipe al ambiente. Lo mismo con los otros sistemas, se puede aplicar cloro, pero luego hay que enjuagar muy bien para que no queden los residuos de estos compuestos. También nos ayudamos con una hidrolavadora, porque la presión igual de repente en las canaletas uno no las puede abrir para lavar, pero si tenemos algún problema de suciedad más pegada o se secó algo encima, por ejemplo las raíces a veces quedan, con la presión del agua nos ayuda a sacarle un poco más fácil. El mismo invernadero también lo lavamos con la hidrolavadora. Y en las partes, claro, si tenemos algún goteo de la solución nutritiva donde van a crecer estas microalgas, también aplicamos cloro para poder eliminarlas y que no sea una fuente de contaminación. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo se cuida la concentración de nutrientes o la reincorporación de agua, puesto que hay un porcentaje que se evapora y otro que se utiliza por las plantas? Nosotros tenemos un sistema bien artesanal en nuestro laboratorio, y es que los tanques, con una madera, le hicimos unas marquitas para saber cuánta agua tienen. Entonces nuestra solución nutritiva, como si fuese, o le pueden poner una wincha de medir. Entonces, nosotros preparamos nuestra solución nutritiva de acuerdo a un volumen, y cuando se va perdiendo el agua por evaporación, vamos rellenando el estanque, para que no se concentren tanto los nutrientes y no tengan una conductividad tan alta. Otra forma es esa, ir midiendo conductividad eléctrica e ir ajustando la conductividad agregando agua. O si está muy baja en su defecto, agregar nutrientes. ¿Es necesario que un sistema de recirculante de raíz flotante o solo puede tener un sistema de oxigenación de pecera? No alcancé a escuchar qué sistema, ¿me lo puede repetir, por favor? Lo que dice ¿es necesario un sistema de recirculación en raíz flotante o solo puede tener un sistema de oxigenación de pecera? Yo lo Va que a entiendo, depender netamente del volumen del agua. La cantidad de aireación que necesites quizás si tienes una mesa con 1000 litros de agua, por ejemplo, vas a necesitar un compresor mucho más potente. No lo vas a poder hacer con uno de pecera, por ejemplo. Pero si tú haces una unidad pequeña de unos 20 litros, por ejemplo, ahí perfectamente con un aireador es suficiente. bueno, vamos a comenzar. Deme un par de segundos, por favor. Bueno, buenos días nuevamente a todos. Para iniciar en forma puntual nuestra última sesión de hoy, el día 3, donde hablaremos sobre soluciones nutritivas. Tendremos la presentación de Mónica Flores. Como ustedes ya saben, ella trabaja en el Centro de Estudios Post Cosecha de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Y bueno, podemos seguir la misma temática que vimos los días anteriores. Por favor, coloquen sus consultas en el chat.
Y les debo recordar que esta actividad está en el marco del proyecto que tenemos sobre producción de hortalizas de transferencia empleando distintas tecnologías, entre esas la hidroponía. Los invito a que visiten la unidad demostrativa que está en Copeumo. Esto queda ahí en Pichidegua, en Patagua Abajo, sin número. Cuando estén por allí, por favor, acérquense a ver esta instalación, en donde hay varias cosas bastante interesantes desde el punto de vista de la producción hidropónica, hay cámaras de refrigeración, tenemos ahora mismo un proyecto sobre microhortalizas. Entonces, bueno, la idea a través de estas actividades es que ustedes conozcan lo que estamos haciendo en la región y se incorporen y participen con nosotros para poder tener un mejor resultado. Sin más, les dejo nuevamente con Mónica. Te agradezco, Mónica, tu presentación. Y como les decía, estaré atento a las preguntas que ustedes hagan a través del chat para hacérselas una vez finalice Mónica su presentación. Muchas gracias. Buenos días nuevamente a todos los que están conectados, nos están viendo. Hoy vamos a hablar sobre la solución nutritiva. Les voy a comentar sobre los nutrientes esenciales, un poco de cómo se absorben y mueven los nutrientes, y luego sobre los fundamentos para la fertirrigación, cómo tenemos, qué sales tenemos que utilizar, cuál es el pH óptimo, la conductividad, las demandas de oxígeno, que ayer nos preguntaron bastante, y la temperatura, y vamos a ver cómo se miden también. Bueno, ¿qué son los nutrientes esenciales? Los nutrientes esenciales son, bueno, esto se dijo ya hace muchísimo tiempo, en el 1939, y se clasifica como elemento mineral esencial a los que la planta no es capaz de completar su ciclo de vida si este elemento no existe. Por lo tanto, va a ser imprescindible para su supervivencia. La función del elemento no puede ser reemplazada por otro elemento mineral. Entonces, vamos a tener que es insustituible. Y la tercera característica es que el elemento debe estar directamente involucrado en el metabolismo de la planta. Esto quiere decir que es específico. Ahora, bueno, luego se incorporó una cuarta característica donde dice que la carencia de este elemento va a provocar anomalías en el crecimiento, que finalmente es el resultado, y como lo vamos a ver en la planta, y su desarrollo y reproducción va a estar afectado. Entonces, ¿cuáles son los nutrientes esenciales? Los nutrientes esenciales se dividen en dos grupos principalmente. Tenemos los macronutrientes, se llaman macronutrientes porque se necesitan en grandes cantidades, y en eso encontramos el nitrógeno, el potasio, aquí les voy poniendo también la nomenclatura química. Nitrógeno se representa con una N, potasio con una K, fósforo con una P, el calcio con una C y una A minúscula, el magnesio con una M y una G minúscula, y el azufre. Estos 6 son entonces macronutrientes porque se necesitan en grandes cantidades. Otros nutrientes esenciales se necesitan en pequeñas cantidades, pero siguen siendo nutrientes esenciales, por lo que siguen cumpliendo las características que les comenté anteriormente. Aquí encontramos, son varios, encontramos el boro, el cloro, el cobre, el hierro, el manganeso, el molibdeno, el níquel y el zinc. Hay algunos autores, ustedes pueden encontrar en la literatura, que por ejemplo sacan el níquel porque en vez de considerarlo un elemento esencial, lo consideran un elemento beneficioso. Entonces estos micronutrientes de repente, o sea, pueden cambiar en número. Puede decir que los nutrientes esenciales son 13 o son 14. Normalmente la diferencia está en que incluyen el níquel o sacan el níquel. ¿Cómo clasificamos los nutrientes de acuerdo a su función? Esta es una clasificación que yo encontré de acuerdo a la función que cumplen en un rol, que tengan un rol estructural o bioquímico. Entonces tenemos los nutrientes tipo 1, que están unidos a la estructura de los compuestos carbonados, como los ácidos nucleicos y las proteínas. Los nutrientes tipo 2 son requeridos para el almacenamiento de la energía y el transporte. Los de tipo 3 van a estar involucrados en la estructura de la pared celular. Los de tipo 4 son constituyentes de enzimas y moléculas que son necesarias para el metabolismo, como la clorofila, por ejemplo. Aquí tenemos el magnesio. Los de tipo 5 pueden activar enzimas o controlar su actividad.
Los de tipo 6 mantienen la presión osmótica, o sea, la turgencia de la planta, y hacen que ésta pueda crecer de forma normal. Esta es una clasificación solamente de acuerdo a la función que va a cumplir el elemento. Y cada elemento puede cumplir, a su vez, más de alguna función. ¿Cómo se absorben los nutrientes y se mueven en la planta? Entonces tenemos que los nutrientes solamente van a ser absorbidos cuando se encuentren en solución. O sea, la planta no absorbe las sales directamente, sino que tienen que estar disueltas, en este caso, en el agua. Deben ser capaces de llegar a la superficie de la raíz. La raíz va a estar buscando y se va a estar expandiendo para hacer esta búsqueda de nutrientes, pero no tiene un brazo, por decirlo de alguna forma, que pueda estirar y tomar el nutriente y acercarlo para poder absorberlo. Entonces, el nutriente debe estar disuelto y ser capaz de llegar a esta superficie para poder ser absorbido. Tenemos también que la absorción es selectiva. Entonces, hay algunos nutrientes que van a ser absorbidos preferentemente por la planta, mientras otros van a ser discriminados, como dice ahí, o incluso excluidos. ¿A qué nos referimos con esto? Es que la planta, en la raíz, sus células, tienen una membrana, y en esa membrana hay canales, y hay canales específicos para cada tipo de nutriente por donde van a poder pasar. No hay, esto no es algo que sea liberado. Entonces siempre para que la planta tenga un correcto crecimiento, hay un control de la entrada de los nutrientes. Los nutrientes no son absorbidos en su forma elemental, sino que deben ser absorbidos como iones. Esto también es importante, ya que, como les comentaba, los nutrientes van a ser absorbidos y van a poder atravesar las membranas a través de estos canales. Y estos canales son selectivos para los distintos iones. Por ejemplo, yo no voy a absorber nitrógeno como de forma elemental, sino que la planta va a absorber nitrato o va a absorber amonio. Hay algunos nutrientes que se acumulan. Entonces tenemos que la concentración de ellos puede ser más alta dentro de la planta que en la solución externa. Aquí tenemos una imagen donde les muestro, esto es en suelo, pero aplica para la explicación que les comentaba anteriormente. Si ven, aquí vemos una partícula de suelo, aquí están los iones de los distintos minerales, de los distintos elementos, y están unidos a esta partícula de suelo. Entonces esto que vemos en azul es el agua. Esto hace que se solubilicen los nutrientes y les permita llegar al pelo radical para poder incorporarse dentro de la raíz y suplir las demandas nutricionales de la planta. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una tabla de un autor sobre recomendaciones nutricionales. Esto es en frutillas, en agua recirculante, perdón. Entonces aquí vemos, esto es en la solución nutritiva, y acá vemos en el ambiente de la raíz, y esta imagen yo se las puse para que vean cómo los nutrientes se van concentrando. Por ejemplo, aquí yo destaqué el calcio, que en la solución nutritiva tenemos 2.75 milimoles por litro, que es una unidad de concentración, y en el ambiente de la raíz vamos a encontrarla en 4.5 milimoles. El magnesio también se va a concentrar de 1.125, lo podemos encontrar en 2, el nitrato de 10 a 12, los sulfatos de 1.125 al doble, un poquito más del doble. El hierro también se acumula de 20, en este caso son micromoles, lo podemos encontrar en 35, el zinc de 4 va a pasar a 7, pero por ejemplo aquí el manganeso de 10 está en 7, entonces es un nutriente que en este caso de la frutilla, en estas condiciones no se está acumulando. Entonces, como les comentaba, los nutrientes van a ser absorbidos en su forma iónica. Aquí tenemos los distintos elementos y separamos de nuevo macronutrientes acá arriba y micronutrientes acá abajo, el símbolo químico nuevamente y la forma iónica de absorción. Entonces aquí tenemos el amonio, aquí en el nitrato me faltó un menos, porque debe ser iónico, el potasio con su signo más, el calcio con su valencia más 2, magnesio también más 2, fósforo como fosfatos y azufres como sulfatos.
Y bueno, y los micronutrientes, el cloro como formato iónico, el boro como ácido bórico, el hierro con sus valencias más 2 y más 3, el manganeso con su valencia más 2, zinc también más 2, todo esto en formas iónicas, y el molibdeno como molibdato, unido a átomos de oxígeno. Entonces, el papel de la raíz en la absorción de los nutrientes, esto es un poco para recordarles, no sé, quizás lo vieron ya en el colegio, existen dos vías de absorción de nutrientes, tenemos la vía apoplástica y una vía simplástica. La vía apoplástica, si se fijan por aquí, va pasando entre las células, no entra a las células hasta que llega a esta banda, estos puntitos rojos que se ven acá, que se llama banda de Caspari. Entonces aquí debe entrar a la célula y aquí es donde ocurre la restricción de la entrada de los nutrientes y la discriminación de esto. Y tenemos esta otra vía que es la vía simplástica, que si pueden ver en la imagen, va entrando por todas las células. Entonces hay canales que son las que permiten el paso. Ambas vías llegan luego a la ruta cilemática, que es por donde se van a distribuir los nutrientes a toda la planta. Entonces, ¿cómo puede ocurrir el transporte de nutrientes? Tenemos dos formas. Hay un transporte pasivo y hay un transporte activo. El transporte pasivo es cuando yo tengo muchos nutrientes, una concentración más elevada de nutrientes en la solución nutritiva, y por difusión entran, si bien tienen el canal específico para pasar, lo hacen a favor del gradiente de concentración. Entonces va de más a menos. En la célula yo tengo menos concentración y eso permite que el paso sea sin gasto de energía. A diferencia, como lo vemos acá, que es en el transporte activo, por eso se llama transporte activo, donde en la célula tengo una mayor concentración de lo que hay fuera. En este caso, la planta debe utilizar energía, y esto es lo que se llama contragradiente de concentración. Siempre que hay un transporte contragradiente, entonces vamos a tener un gasto energético que la planta está dispuesta a hacer por obtener estos nutrientes. Todo esto ocurre. ¿Quieres que haga? ¿Quieres diga hola? Vamos a tener un gasto energético que la planta está dispuesta a hacer por obtener. ¿Me deja compartir pantalla? Esto ocurre. Bueno, continuando entonces, recordarles que el transporte activo entonces es contra una gradiente de concentración, y esto hace que implique un gasto de energía y que ocurre cuando los nutrientes se acumulan dentro de la planta. ¿Qué pasa si nuestra solución nutritiva está muy concentrada? Y por eso es que es tan importante controlar la conductividad eléctrica. Es que vamos a tener, como tenemos nuestras membranas en todas las células de la raíz, si la solución está muy concentrada por fuera, vamos a tener una solución que le vamos a llamar diluida dentro de nuestra célula. Entonces el flujo de agua va a ser hacia la solución concentrada. Entonces la planta, en vez de captar agua y captar nutrientes, va a estar perdiendo agua y se va a deshidratar. Entonces nuestra solución nutritiva tiene que estar suficientemente concentrada para que la planta pueda captar los nutrientes, y al mismo tiempo suficientemente diluida para que la planta no pierda agua. Para recordarles también, esto es lo que yo les comentaba, que existían canales y proteínas específicas en la membrana que permiten el paso. Tenemos este caso que es la difusión simple, que pasa directo a través de la membrana. Normalmente esto ocurre con algunos gases. Tenemos la difusión pasiva, que aquí le llamamos difusión facilitada, ya que estos canales, estas proteínas están facilitando la entrada. Como yo les comentaba, existen canales específicos para sodio, canales específicos para potasio y así. En este caso, esta difusión mediada por canal es como una compuerta
que permite solamente el paso del ion específico, pero siempre está abierta, por decirlo de alguna forma. Y la difusión mediada por transportador es una proteína donde el ion ingresa y luego ocurre un cambio conformacional de esta proteína y hace que el ion pueda entrar a la célula. Entonces, como una compuerta que atrapa y luego cambia y se abre para dejar entrar el ion. Y luego tenemos el transporte activo, que es, como yo les decía, con un gasto energético. Aquí vemos el gradiente electroquímico, y si se fijan la flecha en este caso está contra el gradiente. Bueno, tenemos distintos, la movilidad de los nutrientes en la planta es diferencial. Hay nutrientes que son de alta movilidad, que son los que vemos acá, el potasio, el magnesio, el fósforo, el azufre, el nitrógeno, el cloro y el sodio. Otros que son de movilidad intermedia, como el hierro, el zinc, el cobre, el boro y el molibdeno, y otros que son de baja movilidad. Esto es importante para saber dónde debo observar las deficiencias. ¿Qué ocurre con el calcio? El calcio es muy importante en la firmeza de los frutos, por ejemplo, y si yo tengo una baja cantidad de calcio en mi solución nutritiva, voy a tener frutos que van a ser deficientes en calcio. Entonces voy a ver daños en el fruto. ¿Por qué ocurre esto? Porque el calcio, si bien entra por la vía cinemática que yo les explicaba, y al tener una baja movilidad, responde a lo que respira el fruto, a lo que respiran los distintos órganos de la planta. Entonces, como una hoja respira más que un fruto, vamos a obtener mayores concentraciones de calcio en la hoja que en el fruto. Yo podría no observar entonces una deficiencia de calcio en la hoja, ya que por su metabolismo ella respira más, y a diferencia voy a tener una baja cantidad de calcio en el fruto. Entonces, ahora vamos a entrar de lleno en qué necesitamos para la fertirrigación. Primero necesitamos nutrientes, que ahora les vamos a comenzar a llamar sales, ya que de esta forma es como los encontramos a nivel comercial. Los nutrientes utilizados para la hidroponía deben ser solubles. Necesitamos encontrar esta característica, debe decirlo directamente en el nutriente que estemos utilizando. Normalmente son sales inorgánicas, que como la que vemos aquí a la izquierda, del nitrato de calcio, y al solubilizarse quedan disponibles sus formas iónicas. Yo aquí les puse este ejemplo del nitrato de calcio para que vieran que son estas pelotitas blancas, que es como una sal, pero así las plantas no lo pueden absorber, sino que tienen que estar disueltos en el agua y formando en sus distintas formas iónicas. Entonces aquí yo tengo la forma del calcio por un lado, y voy a aportar 2 nitratos en este caso. Entonces, la sal comercial para usar en hidroponía debe ser soluble, debe decir que es para fertirrigación, o en su defecto que es para hidroponía. Deben ser de alta pureza, cercana a un 98%, 100% soluble en agua, fácil de disolver, ya que las impurezas o todos los granos que puedan quedar nos van a dificultar la limpieza de los tanques, nos pueden dañar las bombas y van a afectar los filtros y las canaletas donde los microtubos se pueden tapar. Recordarles un poco qué es la solubilidad, entonces, es la capacidad de una sustancia, un cuerpo, para disolverse y mezclarse con un líquido. En este caso, el líquido que nosotros utilizamos siempre es agua. En este caso, yo puse el ejemplo de la sal de mesa. Entonces tenemos los iones de sodio y los iones de cloruro, y aquí vemos en rojo y blanco la molécula de agua. Entonces, como ven ustedes aquí, en todas las sales ocurre lo mismo. Hay una parte que tiene una carga positiva, que se ve, y el agua, que tiene un oxígeno acá, tiene una polaridad negativa. Entonces esta molécula de agua se va a ver atraída por esta carga positiva y la va a comenzar a rodear, y esto va a hacer que se solubilice. Entonces aquí vemos el sodio con su carga positiva y todas las moléculas de agua orientando sus oxígenos con este delta negativo, orientados hacia el sodio, y al revés vemos que como el cloro, el ion cloruro, tiene una carga negativa,
todos los hidrógenos que tienen una polaridad positiva se van a orientar en su dirección, y esto permite la solubilización de las diferentes sales. Entonces, al solubilizarse se separan los cationes, que son los que de carga positiva, de los aniones, que son los iones con carga negativa. Finalmente, algo que tenemos que tener en cuenta, que el número total de cationes y aniones van a ser igual. Las sales que tenemos disponibles en el mercado para el elemento nitrógeno, la forma iónica, la planta lo va a absorber a forma de amonio, preferentemente en forma de nitrato, muy poquito en amonio, pero hay algunas que también lo necesitan. ¿Cómo lo podemos aportar? El ácido nítrico, por ejemplo, que utilizamos para ajustar pH, va a aportar un poco de nitrato. Tenemos el nitrato de amonio, que va a aportar las dos formas químicas. Tenemos sulfato de amonio, que va a aportar el sulfato y el amonio. El nitrato de calcio, en este caso de 4 hidratado, aquí tenemos 4 moléculas de agua, por eso se llama así. Entonces tenemos el calcio y el nitrato por un lado. Nitrato de potasio tenemos también acá, por ejemplo. El fósforo lo vamos a aportar en forma de fosfato, entonces lo podemos aportar como ácido fosfórico, como fosfato monoamónico, porque aquí tiene un amonio, fosfato monopotásico. El potasio también, como nitrato de potasio, si se fijan aquí, se nos comienzan a repetir. El nitrato de potasio aporta potasio, por un lado, acá abajo, perdón, y acá arriba nos está aportando nitrato. Y así encontramos distintos sales que están disponibles en el mercado para luego formular nuestra solución nutritiva. Aquí les muestro una tabla sobre la solubilidad de los nutrientes de acuerdo a la temperatura. Esto es bastante importante porque normalmente la solubilidad aumenta con la temperatura. Por ejemplo, el nitrato de potasio a 5 grados podemos disolver 133 gramos en un litro, pero a 40 grados, fíjense, vamos a poder disolver 458. ¿Qué pasa? Que yo no quiero... puedo disolverlo antes de incorporarlo en mi solución nutritiva, pero mi solución nutritiva no va a estar a 40 grados, entonces no me va a soportar esta cantidad de nitrato de potasio y puede precipitar. Lo mismo aquí para otras sales y fertilizantes. En caso del cloruro de potasio, se recomienda realmente no utilizar sales que tengan cloro o sodio, ya que tiene una movilidad rápida en la planta y son iones que pueden ser perjudiciales si están en altas concentraciones. Y la urea, que en algún momento nos preguntaron, nos dijeron que la urea hacía que bajara la temperatura. Sin embargo, esta no se recomienda para la hidroponía, a pesar de ser soluble, ya que se recomienda su utilización en el suelo, ya que va a actuar como un tampón, pero en hidroponía puede desestabilizar el sistema. Así es que no es un nutriente o un fertilizante que se recomiende para utilizar en este caso. ¿Qué ocurre también, que tenemos que tener muy presente, es nunca mezclar de manera concentrada las sales de fosfato con las sales cálcicas. Si se fijan aquí tenemos el fosfato tricálcico, aquí tenemos un calcio y fosfato por el otro lado, y son prácticamente insolubles. Se fijan, 0.02 gramos por litro, las otras eran de 130, de 1100, de 1020, de 680, este es de 0.02, entonces prácticamente insoluble en agua. El fosfato hidrogenado de calcio lo mismo, 0.1 a 20 grados. Y tampoco mezclarla con las sales de sulfato, ya que también forman compuestos insolubles. Entonces yo no quiero gastar nutrientes, si compro por un lado algún nutriente fosfatado y por el otro lado un nutriente que me aporte calcio, como el nitrato de calcio, si yo luego las mezclo de manera concentrada, van a precipitar y no voy a tener ni el fosfato ni el calcio disponible para mis plantas. ¿Cómo manejo mi solución nutritiva? ¿Qué factores debo considerar? La concentración de cada ion. Para eso voy a buscar alguna recomendación en la literatura y voy a ver qué sales tengo disponibles en el mercado para poder cumplir con estas recomendaciones. El pH de la solución es muy importante. La concentración iónica total. Esto es lo que tiene que ver con la presión osmótica, que yo les comentaba al principio, que si es muy alta,
va a impedir que entre el agua a la planta, más bien va a hacer que salga el agua de la planta, y lo podemos medir mediante la conductividad eléctrica. Pero, como les comento aquí, eso es para medir una concentración iónica total. La conductividad eléctrica no mide la concentración de cada ion por separado. El oxígeno disuelto también es muy importante y la temperatura. A continuación vamos a ver cada una por separado. Aquí les puse algunas recomendaciones para que vieran sobre algunos ejemplos. Tenemos a la izquierda en fresas, o sea, en frutillas, para una solución nutritiva recomendada para fresas en agua recirculante, y a la derecha una solución nutritiva recomendada para lechuga en agua recirculante. De aquí, este es el autor y él me hace las recomendaciones de conductividad eléctrica máxima de 1.5 para frutillas y de 2.6 para lechuga, y luego las concentraciones de cada elemento. Aquí lo tenemos en milimoles: el amonio, el potasio, el calcio, el magnesio y aquí el nitrato. Entonces este autor, hay algunos autores que solamente recomiendan nitrógeno total, otros que hacen la distinción entre amonio y nitrato. Si es que el autor no separa en amonio y nitrato, si se fijan, el aporte de amonio es muy poquito en comparación con el aporte de nitrato, por lo que pudiesen considerar que solamente se deben aportar nitrato. Y luego aquí también hace la recomendación de los micronutrientes. Aquí debiese decir micromol. La verdad me equivoqué en poner la tabla. Aquí debe ser una U pequeñita, para que sean concentraciones aún más pequeñitas. Entonces, la concentración de nutrientes para el óptimo rendimiento de la planta va a depender de muchos factores. Como vieron, las distintas especies tienen recomendaciones distintas, y el estado fenológico del cultivo. Cuando, por ejemplo, en una planta de tomate está en estado vegetativo haciendo solo hojas, va a tener un requerimiento. Luego, en estado de floración, el requerimiento nutricional va a cambiar, y luego durante la formación del fruto también va a tener un requerimiento distinto. Entonces, si yo quiero optimizar el rendimiento, tengo que ir ajustando la formulación de la solución nutritiva a los requerimientos de la planta. Las condiciones de cultivo van a ser importantes también, la condición ambiental, el medio de cultivo, el tipo de fertilizante que estoy utilizando y la calidad del agua de riego. ¿Por qué es tan importante la calidad del agua de riego? Porque el agua no viene sola, el agua viene con algunos minerales. Entonces yo debo hacer previamente un análisis de agua, idealmente, para luego incorporar solamente los nutrientes que falten. En cuanto al pH, entonces, el pH es una medición que permite medir el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia. Va en un rango de 0 a 14, donde el número 7 es el neutro. Va a determinar la disponibilidad de los nutrientes en la forma química que los nutrientes estén disponibles. El rango óptimo para la hidroponía es entre 5,5 y 6,5, pero cada especie tiene su pH óptimo. ¿Y qué ocurre? Que los cambios en el pH pueden causar algún desbalance nutricional en las plantas y pueden mostrar síntomas de deficiencia o toxicidad, pero no porque me falte el nutriente. Yo puedo medir conductividad, puedo haberlo aplicado bien, pero si yo no ajusto el pH, el nutriente no va a estar en su forma química adecuada para ser absorbido por la planta. Aquí les muestro una imagen de un pHímetro portátil, que finalmente lo que mide es la concentración de protones que andan libres, y ahí nos entrega entonces el dato del pH de mi solución nutritiva. Aquí les muestro una tabla sobre la disponibilidad relativa de los nutrientes por las plantas en función del pH. En este rango es el rango que utilizamos entre los 5,5 y los 6,5. Si se fijan, es un grado de acidez media, acidez leve, para la absorción de las plantas. El ancho de cada de estas bandas indica el grado de absorción. Entonces, ¿qué ocurre con el nitrógeno? Tiene un rango de absorción alto, entre un pH 6 y un pH 8, por ejemplo. Y aquí el fósforo empieza, si yo me muevo a pH más ácidos, si se fijan, voy perdiendo absorción.
o sea, voy perdiendo la disponibilidad de este nutriente, no va a ser la adecuada para la planta. ¿Por qué siempre lo fijamos en esto? Si vemos que yo diría, chuta, pero el fósforo se absorbe mejor a 7, podrías fijarlo en 7. ¿Qué ocurre? Que el hierro es uno de los elementos que, si bien es un micronutriente, es uno de los elementos más caros, ya que idealmente lo compramos en forma de quelatos para que sean absorbidos y su absorción, perdón, y su disponibilidad aumenta en estos pH. Entonces, entre comillas, se acordó y se hicieron estudios para verificar que entre este rango de pH las plantas pueden absorber todos los nutrientes que necesitan y van a estar disponibles para que ocurra la absorción. Aquí tenemos otras formas de medir pH. Tenemos acá unas bandas de pH, pHímetros portátiles como este rojo, y pHímetros pHímetros más de laboratorio. Todos miden lo mismo, entregan lo mismo, puede que uno sea un poco más preciso que otro, pero finalmente nos entregan la misma información. ¿Cómo se ajusta el pH? Se sugiere utilizar algún ácido. Normalmente lo que las plantas hacen es subir el pH de la solución nutritiva, entonces nosotros tenemos que bajarlo y para eso agregamos un ácido. Entonces podemos utilizar ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, y pueden utilizarse solos o en combinación. Normalmente en las grandes empresas utilizan ácido nítrico. Si ustedes quieren, pueden utilizar, yo he visto en algunos estudios que utilizan mezclas y dicen que es mejor porque son más estables, pero la verdad es que no hay mucha diferencia. Esto sí es importante, que la aplicación, para aplicar el ácido, cualquiera sea que queramos utilizar, se recomienda preparar una solución diluida del ácido, entre el 1 y el 10%. ¿Por qué se hace esto? Porque los ácidos son altamente riesgosos para el manipulador. Debemos tener mucho cuidado al manipular los ácidos. Entonces, si yo para preparar esta solución diluida, necesito todos los implementos de seguridad, guantes, mascarilla y antiparras, y luego con esa solución diluida ya no hay riesgo para la manipulación. Y ahí yo me la puedo llevar al invernadero y si me tropiezo o cualquier cosa, no me voy a quemar la piel. Además, esto facilita el ajuste, ya que utilizo mayores volúmenes para poder ajustar el pH. ¿Qué ocurre si yo utilizara un ácido nítrico concentrado? Le podría poner 1 ml y el pH va a variar muchísimo. En cambio, con una solución diluida, puedo agregar un volumen más grande, entonces me va a ser más fácil el ajuste. No tengo que ser tan preciso con que, chuta, le eché una gotita de más y se me fue el pH, se me bajó demasiado el pH. Entonces evita riesgos y facilita el ajuste. En cuanto a la conductividad eléctrica, entonces, es la capacidad de una sustancia para conducir la corriente eléctrica. Entonces vamos a medir la cantidad de iones totales disueltos de manera indirecta. El rango ideal varía entre 1.5 y 2.5 decisímiles por metro, esa es la unidad de medida que se utiliza. Conductividades eléctricas mayores, entonces, repetirles que van a impedir la absorción de nutrientes por la alta presión osmótica que esta va a estar generando, y que conductividades menores va a afectar el rendimiento, ya que va a ser un indicio de que hay una deficiencia nutricional. Comentarles también que no todos los iones, que no todos los nutrientes que nosotros apliquemos van a aportar a la conductividad eléctrica, sino que solo van a aportar a la conductividad eléctrica los macronutrientes. Recuerden que estos se aplicaban en grandes cantidades, entonces la planta los requería en grandes cantidades, por lo que son los que van a afectar y modificar la conductividad eléctrica. ¿Por qué les repito esto? Ya que porque los micronutrientes no van a afectar la conductividad. Entonces, y si yo los aplico en concentraciones mayores de las recomendadas, pueden generar toxicidad en mi cultivo. Entonces, si yo aplico micronutrientes, no voy a ver un incremento en la conductividad eléctrica.
Entonces es mejor llevar un registro en algún cuaderno de que ya apliqué los micronutrientes. En cambio, con los macronutrientes, si yo los aplico directamente voy a ver un incremento en la conductividad eléctrica. Entonces voy a saber si mi cultivo tiene o no macronutrientes. ¿Cómo se mide la conductividad eléctrica entonces? Con un conductivímetro. Aquí vemos este celeste, es uno portátil. Este negro también es portátil, pero un poco más sofisticado. Y el que vemos a la derecha es uno ya de laboratorio. Entonces recordarles que la conductividad ideal va entre 1.5 y 2.5. Como les comentaba entonces, les adelanté anteriormente, el rango óptimo de conductividad y pH para los cultivos depende de la especie. Aquí tenemos albahaca, por ejemplo, que la conductividad va entre 1 y 1.6 y un pH de 5.5 y 6. Otro aquí, no sé, el pepino es similar, pero aquí la lechuga va, aquí, la berenjena, de 2.5 a 3.5, si se fija la conductividad es bastante más alta, el pH es más o menos similar, y bueno, cada uno tiene su conductividad ideal y pH ideal. En cuanto al oxígeno disuelto, que fue también algo que nos preguntaron ayer, la concentración de oxígeno en el agua va a depender de la demanda del cultivo. Cuando la actividad fotosintética aumenta, va a aumentar la demanda de oxígeno. Cuando aumenta la temperatura, también aumenta la demanda de oxígeno en la planta, porque va a estar incrementándose la actividad fotosintética. Una concentración bajo 3 o 4 miligramos por litro de oxígeno disuelto va a inhibir el crecimiento de las raíces. Y como ya les adelanté entonces, el consumo de oxígeno incrementa también con la temperatura, pero ¿qué ocurre? Que su solubilidad disminuye. Si se fijan aquí, a 10 grados de temperatura, la solubilidad de oxígeno es de 11.29 miligramos por litro. Normalmente nuestras plantas están entre 20 y 30, entonces la solubilidad va a ser de 9.09 y 7.56. Eso es lo ideal para las plantas en cultivos hidropónicos. Y si se fijan acá, la temperatura a 45 grados, que ya es una temperatura muy elevada, la solubilidad del oxígeno es 5.93, o sea, aún me alcanza para no llegar a estas concentraciones tan bajas. Pero ¿qué ocurre? Que a estos 45 grados, si bien mi solubilidad es de 5.93, esto está saturado en oxígeno y mis plantas a esta temperatura van a estar demandando muchísimo oxígeno. Entonces, por eso es importante mantener una temperatura adecuada. ¿Cómo se mide el oxígeno? Aquí tenemos algunos equipos, entonces, se mide con un oxímetro y puede entregar, las unidades de medida que entrega este equipo son porcentaje de saturación de oxígeno o miligramos por litro. ¿Qué ocurre con el porcentaje de saturación? Si ustedes saben, el aire que respiramos no es un 100% de oxígeno, pero está 100% saturado en oxígeno. Entonces, ojo con eso, porque si yo hago la medición en el aire, me va a dar un 100%, pero eso no significa que eso sea un 100% de oxígeno, sino que representa el 21% de oxígeno que tiene el aire, porque está saturado en oxígeno, no puede soportar más oxígeno. Y este es otro oxímetro ya de laboratorio. Entonces recordarles que menor a 3 y 4 partes por millón o miligramos por litro, que es lo mismo, no se recomienda, y ahí tengo que tener ojo, y que el ideal son 7 partes por millón o sobre eso. ¿Cuáles son los síntomas de hipoxia? La imagen que yo tengo arriba, si se fijan, las raíces son blanquecinas, esa es una raíz sana, y ya cuando la raíz muere, bueno, aquí además de hipóxica está deshidratada, y se ponen así bien oscuras y de color marrón. Entonces, ¿cómo puedo, si yo veo que mis raíces se están poniendo de color marrón, puede ser por síntoma de hipoxia, si es algo generalizado, si hay solo una raíz de color marrón, puede ser por algún hongo, por ejemplo, que esté afectando solamente a esa planta y tengo que eliminarla rápidamente para que no contamine a las otras,
pero si yo veo que es generalizado que las raíces se están poniendo de color marrón, puede ser síntoma de hipoxia. Entonces, ¿qué hago ahí? Chequeo la temperatura primero. Si está muy alta, busco alguna forma de bajarla. Puedo incrementar la agitación o con el retorno y todas las cosas que comentamos anteriormente, o incorporando algún aireador. Finalmente, la temperatura, entonces, la temperatura de la solución nutritiva va a influir en la absorción de nutrientes y la captación de agua de manera diferencial por cultivo, y algunos cultivos que son de verano, cultivos de invierno, entonces algunos soportan más temperaturas o menos temperaturas. Y esto es importante ya que realmente todos los procesos fisiológicos se ven afectados por la temperatura. Cada especie entonces tiene un mínimo, un óptimo y un máximo para crecer, por lo que podrían requerirse algunos sistemas calentadores o enfriadores dentro del invernadero, dependiendo de la especie con la que yo quiera trabajar. Y bueno, recordarles esto que era muy importante, que la temperatura entonces afecta la cantidad de oxígeno disuelto en la solución. ¿Y qué ocurre si yo tengo un invernadero? Idealmente, si lo tengo climatizado, con una temperatura constante, yo voy a tener una actividad fisiológica consistente, entonces voy a tener mi cultivo en las óptimas condiciones y voy a tener resultados siempre similares. Aquí les muestro una imagen entonces del crecimiento normalizado, de la tasa de crecimiento normalizado, contra la temperatura de la raíz, y si se fijan los óptimos de temperatura, están aquí bordeando los 25 grados. Entonces, esto se puede mover un poquito de acuerdo a la especie, pero normalmente estos son los rangos, aquí entre unos 22 y no más de 30, los que se utilizan para las plantas. La temperatura entonces la podemos medir con un termómetro. Las temperaturas ideales son entre 18 y 24 grados normalmente. Finalmente, ¿cómo preparamos la solución nutritiva? Primero disolvemos cada sal por separado y luego las mezclamos. Así evitamos esta precipitación de nutrientes. Ajustamos el pH y la conductividad. La conductividad la ajustamos, si queremos un valor cerrado, como para recordar, la ajustamos en 2,2. Para ajustar el pH lo ajustamos en 5,8. Y bueno, recordarles que utilizamos una solución diluida de ácido para ajustar el pH. Si podemos trabajar con una solución madre concentrada y luego esa distribuirla a nuestros sistemas. Si es solamente una solución madre, la concentramos no más de 10 a 15 veces para evitar la precipitación de las sales de sulfatos mezcladas con las sales cálcicas. Y si preparamos las sales cálcicas y de fosfatos y sulfatos, aparte, la podemos concentrar hasta 200 veces. Esto es lo que conocemos a veces, o lo que vemos como solución A y solución B. La solución A tiene cosas, la solución B tiene cosas, le llamamos solución A y B solamente para diferenciarla. ¿Y qué ocurre? Que en una de las dos vamos a tener las sales cálcicas y en la otra las sales de fosfato. Entonces, yo les comentaba que la podemos prepararla de dos formas. La podemos diluir y aplicarlas directa para la fertirrigación, o concentrarlas y preparar esta solución madre, que me va a servir para hacer otras diluciones entonces de menor concentración. Y si la concentro en un tanque, la puedo concentrar hasta 10 o 15 veces, y si la separo en A y B, las puedo concentrar hasta 100 y 200 veces. Aquí les muestro un ejemplo entonces. Tengo mi solución nutritiva concentrada entre 10 y 15 veces, le aplico el agua de riego y obtengo mi solución final. Bueno, ahí tengo que ajustar pH también y conductividad eléctrica. Y si separo mi solución A de solución B, entonces le pongo un poquito de solución A, un poquito de solución B, el agua de riego, ajusto el pH y ahí tengo mi solución final. Entonces ahí cada gota va a tener todo lo que la planta necesita. Entonces, una vez más, para que no se les vaya a olvidar, los sulfatos y los fosfatos van separados de las sales cálcicas. Y ahí podemos concentrar hasta unas 200 veces. Una composición base de solución nutritiva, si es que no encuentran ninguna recomendación, que bueno, que en Google realmente igual está llena, o sea, no es difícil encontrarla,
pero es esta. El nitrato tiene que estar en 10 milimoles por litro, el potasio en 7 milimoles por litro, calcio 4 milimoles por litro, magnesio 2 milimoles por litro y todo lo demás 2 milimoles por litro. Y un pH de 5.8 y una conductividad de 2.2. Y como el profe les prometió esto de las unidades de concentración, bueno, comentarles que hay distintas formas de medir la concentración. Tenemos algunos como el porcentaje en peso. Estos son los gramos de soluto que van a estar disueltos en 100 gramos de solución en este caso. La molaridad, que son los moles por litro, que son los números de mole en un litro de solución. Si queremos hacer la conversión a gramos, tenemos esta fórmula, que es que los moles, que es lo que voy a tener aquí, mi molaridad, va a ser igual a los gramos dividido por el peso molecular. Y ahí yo me voy a tener que ir a una tabla periódica y calcular el peso molecular de la sal que estoy utilizando para convertirlo en gramos. Y la normalidad tiene que ver con los iones, con la valencia de cada uno de los iones. Y esta representa el número de equivalentes en un litro de solución. Entonces tenemos que los moles van a ser el número de equivalentes por litro, que el equivalente va a ser el peso que voy a tener de la sal partido por el peso equivalente, y si se fijan aquí en el peso equivalente está involucrado el peso molecular y la valencia del ion que estábamos comentando. Y finalmente las partes por millón, que son los ppm, que es igual a los miligramos por litro. Así que esta es la más fácil de encontrar, normalmente es la que encontramos, y la otra que encontramos comúnmente es la molaridad, que son los moles por litro, pero que con esta fórmula lo pueden convertir rápidamente a gramos o miligramos y unidades de masa. Bueno, gracias nuevamente al proyecto que nos permite hacer esta actividad, al gobierno regional de la región de O'Higgins, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica, por tu presentación. Se cayó, parece. No. Vamos a seguir algunas preguntas que tenemos acá. Tengo nuevamente el aviso que se puede caer. Si se cae, volvemos a hacer el mismo juego que es hasta ahora. La primera pregunta, ¿hay experiencia de hidroponía orgánica? Yo sé que en España están trabajando con té de compost, que entonces preparan un compost y luego eso lo solubilizan y con eso se riega. Esa podría ser una forma de hidroponía orgánica. No se trabaja de manera masiva, ya que las propiedades del compost siempre son distintas. Entonces, el té de compost que voy a obtener de eso también van a ser distintas. Entonces, se está trabajando en tratar de formular algún compost que sea, por decirlo de alguna forma, estable en el tiempo y que tenga características de aporte nutricional constantes. Pero de que se puede, se puede. Muy bien, Mónica. Había otra pregunta que tenía que ver con el uso de humus líquidos, si servía o no. Yo creo que también la respondiste con la aclaración. Claro, es similar a eso. Claro. Hay otra pregunta que tiene relación con, primero se elige una solución nutritiva recomendada y luego se modifica con análisis de agua, o cómo es el proceso para crear la solución nutritiva. No, yo tengo mi recomendación de solución nutritiva, hago mi análisis de agua y luego a la recomendación le resto lo que ya tiene el agua. Y ahí calculo lo que me falta incorporar. Y eso es lo que yo agrego, lo que yo compro en el fondo y le agrego a las plantas. Lo que le falte al agua. Perfecto. Hay otra pregunta, si existe alguna tabla disponible que incluya los requerimientos de cada hortaliza. Sí, como les decía, ustedes pueden buscar en Google, existen muchísimas tablas.
La verdad es que hay muchos libros, muchas tablas en la FAO, muchos autores que hacen recomendaciones, entonces ahí es cosa de cada uno realmente. Uno tiene que elegir. Si tiene una solución nutritiva que le funciona, yo les digo quédense con esa. Y si ven, y pueden ir probando también, chuta, esta no me va muy bien con las plantas, entonces voy a buscar otra recomendación de otro autor, la pruebo y ahí voy viendo cuál se ajusta a mis condiciones climáticas también. Perfecto. También hay otra pregunta que hace relación de si se pueden hacer soluciones caseras orgánicas. Creo que también la contestaste anteriormente. Hay otra pregunta que dice, ¿por qué la urea no es recomendable para la hidroponía? Porque, o sea, lo que yo he encontrado es que desestabiliza los sistemas. Más que eso, la verdad, así como específicamente qué hace la urea en la hidroponía, no lo sé. Pero en el suelo funciona muy bien, porque hay otros organismos, hay, no sé, bacterias y están transformando también todos los compuestos y eso hace que la planta lo pueda absorber de buena forma. En hidroponía eso aún no está muy estudiado, como la parte microbiológica del agua que esté en el agua, es algo que yo no he visto realmente. Muy bien. Entonces hay un desajuste. Perfecto. ¿Cómo se aplica el calcio en un sistema de NFT para evitar que precipite al reaccionar con los sulfatos o fosfatos de otros elementos en el estanque de solución? Es que yo puedo preparar la solución concentrada, como les decía yo, hasta 10 veces si es que las mezclo. Ahí no hay problema. Entonces, en mi tanque de solución nutritiva, las sales cálcicas y de sulfato no van a estar no se van a encontrar, por decirlo de alguna forma, entonces no van a precipitar. Van a estar suficientemente disueltas para no precipitar. Pero si yo preparo mi solución madre, si las tengo juntas, no puedo concentrarlas más allá de 10 veces. Y si las puedo separar, ahí las puedo concentrar hasta 200 veces. Y luego eso va a ir por canales, por decirlo de alguna forma, distintos, o yo puedo tener botellitas distintas, y cada una por sí sola ya van a estar disueltas. Se cayó un momento. ¿Estás, Mónica? Bueno, sí, aquí estoy. Seguimos nuevamente. Entonces, estaba respondiendo una pregunta Sí. sobre lo de las sales cálcicas. Lo que puedo hacer es agregar una primero, revolver y luego aplicar la otra, porque como les comentaba, en la solución nutritiva están suficientemente disueltas para no precipitar. Dame un segundo, estoy leyendo, dame un segundo. ¿Cómo se puede bajar el pH de la solución nutritiva? Utilizando algún ácido, como los que le comenté, ácido nítrico, ácido fosfórico, ácido sulfúrico. Hay gente que incluso utiliza ácido clorhídrico porque es un ácido fuerte, entonces se utilizan pequeñas cantidades, pero hay que tener la precaución de diluirlo entre el 1 y el 10% para evitar accidentes y facilitar el ajuste, la manipulación de las cantidades. Perfecto. ¿A qué temperatura más o menos? Perdón. Es que quizás lo que no quedó claro es que tengo que medir mi pH antes, le agrego el ácido, revuelvo y mido el pH después y veo si lo ajusté correctamente. Perfecto. Quizás eso fue el dato que me faltó explicar. Otra pregunta. ¿A qué temperatura más o menos se debiera disolver los nutrientes? Idealmente a la temperatura, o sea, los puedo diluir en agua fría.
no hay ningún problema. Por eso tienen que debo utilizar nutrientes altamente solubles, que sean 100% solubles en agua. Entonces ahí yo no tendría problemas con la solubilidad. Muy bien. Otra pregunta. Los nutrientes que se utilizan en hidroponía tienen esas características. Entonces son solubles a bajas temperaturas. Perfecto. Otra pregunta. ¿Cada cuánto se debiera cambiar la solución nutritiva en NFT en el cultivo de lechuga? ¿Y cómo manejar el agua que se cambiará? ¿O qué hacer con esa agua? Esa es una pregunta un tanto difícil realmente, porque todas las recomendaciones son para el cultivo. Nosotros utilizamos una solución nutritiva y nos alcanza para el cultivo completo, pero siempre quedan nutrientes en esa solución nutritiva. El problema es que yo no sé cuánto de cada uno fue lo que utilizó la planta. Puedo obtener una buena medición de conductividad eléctrica, sin embargo yo no voy a saber exactamente cuánto nitrato tiene, cuánto fosfato tiene. Entonces la recomendación es utilizar esa solución nutritiva en algún cultivo que tenga un menor rendimiento, o sea, un menor requerimiento, o utilizarla en otro cultivo donde, no sé, de consumo propio, por ejemplo, donde no me interesa de sobremanera el rendimiento que voy a obtener. Muy bien. ¿Se deben ajustar los parámetros de pH y conductividad eléctrica antes y después de aplicar la solución nutritiva o solo antes de aplicar la solución nutritiva? Si yo tengo un sistema de NFT o de raíz flotante, que son sistemas recirculantes, tengo que estar monitoreando la conductividad eléctrica y el pH frecuentemente. Las plantas normalmente lo que hacen es, si hace mucho calor, por ejemplo, van a absorber muchísima agua, entonces voy a tener que estar agregando agua para que la conductividad eléctrica no sea tan alta. Si están consumiendo los nutrientes ya casi al final del cultivo, puede que yo vea una disminución de la conductividad eléctrica, entonces puedo incorporar más nutrientes si es que así lo deseo. En cuanto al pH, las plantas van subiendo el pH, entonces yo siempre tengo que estar bajando el pH, pero si utilizo, por ejemplo, un sistema en sustrato, el ajuste es antes, entonces ahí yo siempre estoy fertirrigando en el fondo con el pH y la conductividad óptima, porque en el caso de que no haya una recirculación. Muy bien. Preguntan, ¿la conductividad eléctrica y el pH se podría aplicar a cultivos de suelo? Claro, sí, la conductividad eléctrica se mide también en el suelo, ya que si el suelo tiene muchos minerales y una conductividad muy alta, me va a costar que mis plantas absorban el agua. Entonces lo que se hace en ese caso es lo que se llama lavar el suelo. Entonces yo aplico agua, que finalmente la voy a perder, para ajustar ahí la conductividad de ese suelo. Lo mismo con el pH. Puedo Perfecto. utilizar alguna solución o algún nutriente que incorpore estos ácidos para bajar el pH. Otra consulta. ¿Hay instrumentos que que indiquen el contenido individual de cada nutriente en la solución para un mejor control de esta? Sí los hay. Hay algunos pero no es algo tan sencillo, no son instrumentos tan precisos realmente. Hay algunos que tienen una forma así como de un lápiz, donde uno ahí agrega unas gotitas del nutriente y va midiendo cada uno por separado. No son baratos, ahora están saliendo unos que nosotros tratamos de comprar uno,
que son multiparámetros, en el fondo que nos ahorraba esto de estar midiendo cada uno por separado y nos entregaba una medición en conjunto, pero la verdad es que lo probamos y no nos funcionó muy bien. Entonces estamos buscando nosotros también alguna forma de medir cada uno por separado, para como, o sea, idealmente lo que queremos hacer es de una solución nutritiva ya usada, por decirlo de alguna forma, saber cuánto tiene y poder reajustarla para utilizarla para un nuevo cultivo. Otra pregunta, Mónica. Cuando se habla de temperatura, ¿se refiere al agua o al ambiente o la diferencia no importa? No, siempre es a la temperatura del agua. Puede haber mayor temperatura ambiental, pero el agua es lo importante en este caso. Es como que yo pudiese engañar a las plantas de cierta forma y decirles que yo puedo, en un ambiente frío, por ejemplo, yo puedo calentar el agua y hacer que mis plantas estén en mejores condiciones, o al revés, si está en un ambiente muy caluroso, pudiese enfriar el agua y entre comillas, engañar a la planta para que piense que está en un ambiente más óptimo. Muy bien. Hay otra consulta, habla sobre el potencial de reducción, potencial redox. ¿Es relevante medirlo en un sistema hidropónico cerrado como el NFT? Es que el potencial redox, es que lo que se mide realmente es pH y conductividad. Lo de esto de potenciales redox son más como para algunos iones por separado, que también pudiese servir. Si es que quiero medir, claro, algunos... hay sensores que miden que a través del potencial redox miden la cantidad de algunos iones en específico. Yo lo que podría decir es que el potencial redox se mide para aquellos iones, como tú bien lo dices, que oxidan. Mide el potencial de oxidación. Entonces se utiliza en realidad para medir otras cosas. Por ejemplo, cuando quiero medir concentración de cloro en una solución sanitizante, dado que el cloro tiene este potencial de oxidación, puedo medir en forma indirecta la concentración de cloro a través del potencial redox. Creo como que se para utiliza iones en para específico. otra cosa. Sí, sería para otra cosa, creo yo. Dame un segundo, voy a seguir mirando las preguntas. Hay bastantes preguntas en el canal. ¿Qué recomienda para subir el pH si es necesario? Las plantas, como les comentaba, lo que hacen es subir siempre el pH. Y el agua que tenemos en la red también tiene un pH un poco más alcalino, así es que la recomendación es utilizar solo agua. Si ya es demasiado, pudiese usar hidróxido de potasio. Ok, hay otra pregunta. Pero normalmente con el agua debiese ser suficiente solo con agua. Hay otra pregunta, dice, ¿todos los sistemas hidropónicos deben ser en invernadero? Idealmente, o sea, ya que estoy haciendo una inversión en el sistema y quiero optimizar en el fondo, ya estoy optimizando la aplicación de nutrientes, idealmente debiese ser en un sistema protegido donde pueda controlar también la temperatura. Pero sí se puede hacer al aire libre, no hay ningún problema. Pregunta un joven si existe algún sistema, un sensor que utilice el sistema Arduino. Desconozco, sé que están trabajando en eso y quieren implementar todo este tipo de tecnología en los sistemas hidropónicos y acuapónicos también, pero en este momento desconozco alguna empresa que lo tenga. ¿Bajo qué parámetros químicos se deben tomar en cuenta si el agua a utilizar es buena para hacer hidroponía? Es que finalmente yo el agua que, entre comillas, cualquier agua que yo tenga, tengo que modificarla para la hidroponía, tengo que agregarle lo que me falta. O sea, cuando un agua sería mala, de mala calidad, cuando tenga, no sé, metales pesados, por ejemplo, o algunos iones que estén
algunos micronutrientes que estén muy por sobre la recomendación del cultivo porque me pudiese generar toxicidad. Esa sería una mala calidad de agua. Hay una pregunta que dice, ¿cuántos metros cúbicos por hora de aire debe suministrarse por metro cúbico de agua? No lo sé porque tiene que ver también con la distribución. No tengo ese dato en números así tan... Pero nosotros, por ejemplo, en las mesas que tenemos son 1000 litros de agua y con la bomba y solo con la inyección y la recirculación del agua es suficiente para llegar a las 7 partes por millón. Nunca hemos tenido problemas de falta de oxígeno. Un aspecto que también hay que Solo tomar con... Sí, dar un valor en volumen es difícil porque además la solubilidad del oxígeno en el agua depende de la temperatura. claro. Por lo tanto, no siempre el mismo volumen de aire va a cumplir el mismo requerimiento o va a alcanzar la misma concentración de oxígeno. Mientras el agua es más caliente, la solubilidad es menor, por lo tanto necesitarías más aire. Y mientras el agua es más fría, la solubilidad aumenta, por lo tanto necesitarías menos aire. Eso es así. Aquí hay otra pregunta que me va a encantar que contestes, es ¿qué solución nutritiva puedo aplicar al sistema de acuaponía sin dañar a los peces? Ok, sí, está bien. Normalmente la acuaponía lo que busca es que los propios peces, los propios desechos de los peces, sean los que abastecen a las plantas, entonces nunca es un sistema óptimo. Lo que se puede hacer es no agregar cosas al agua, sino que hacer aspersiones foliares y solo a las plantas. O bien utilizar el agua de los peces, tener yo mi cultivo de peces por un lado, ir sacando esa agua e incorporarla en un sistema hidropónico que esté fuera, o sea, no acoplado a los peces, y ahí yo hacer todas las aplicaciones que quiera sin dañar a los peces. Los peces son organismos muy sensibles a distintas cosas, entonces hay que tener muchísimo cuidado con cualquier aplicación que uno haga. Como dato, les puedo comentar que nosotros tuvimos un proyecto de acuaponía y hemos montado en varias ocasiones en nuestro invernadero una mesa con acuaponía. Y hemos visto que prácticamente el agua que generan los peces con sus desechos, usando un buen biofiltro, permite sostener el cultivo, salvo 2 o 3 elementos. Creo recordar que de los 16 macro y microelementos hay solo 3 que faltarían, los cuales se pueden aplicar en forma foliar o utilizar plantas que tengan menos requerimiento para ese elemento puntual. Pero normalmente es calcio, magnesio. sistemas deficientes en calcio y en hierro, según lo que recuerdo. Sí, manganeso también puede ser un problema. Pero es un cultivo que se sustenta bastante bien. Los peces son muy sensibles a la aplicación de cualquier otro tipo de producto químico, e incluso pesticida orgánico, incluso de etiqueta verde, y eso nos obligó durante muchos años a usar nuestro invernadero sin aplicación de ningún tipo de producto químico, me refiero a fungicida y pesticida, insecticida. Es un sistema bastante interesante. La dificultad que tiene la aplicación es que para poder tener peces se necesita un permiso del Servicio Nacional de Pesca, puesto que son organismos vivos que garanticen el no maltrato a estos seres vivos, a este animal. Entonces esa es la dificultad que hay. Pero nuestra experiencia fue bastante positiva. De hecho, montamos un proyecto con una escuela agrícola en Ovalle, con la Escuela Agrícola de la Sociedad Nacional de Agricultura. Entiendo, porque no alcanzo a ver la página web, que todavía está funcionando la página web, que es www.acuaponico.uchile.cl. Allí creo que todavía quedan algunas presentaciones en PowerPoint sobre los distintos sistemas de cultivo, y la verdad que fue bastante reconfortante ver cómo el sistema funcionaba. Quiero hacerte la última pregunta, Mónica, y con esto vamos a ir terminando, que es, ¿cuál sería el marco de plantación para una densidad de 50 plantas por metro cuadrado? Yo quisiera...
Sí, si quiere usted la responde. Realmente depende, creo yo, de el objetivo, como les comentaba él en algún momento, qué tamaño de planta quiero yo tener. O sea, es un tamaño comercial, grande o de hoja baby. Eh, entonces ahí uno puede ir variando la densidad de siembra o de trasplante en este caso. Claro, lo que suele hacer también algunas personas es que tienen dibujado sobre las planchas distintas densidades, dependiendo si el cultivo está en 2, 3 hojas, luego lo pasan a 5 o 6 hojas y ahí va disminuyendo la densidad de perforaciones. Nosotros hemos llegado hasta 33 plantas por metro cuadrado, lo cual es bastante denso, y lo que hay que tener cuidado es que usar un sistema de 3 bolillos, de ir alternando de tal manera de hacer un mayor uso espacial de la plancha. Pero claro, lechugas que tienen 200 gramos de tamaño son lechugas bastante grandes, entonces no podríamos tener tantas plantas por metro cuadrado si queremos llegar a ese tamaño. Creo que hemos contestado la gran mayoría de las preguntas del canal. Y bueno, quiero agradecerte, Mónica, nuevamente, y a todos los que están todavía conectados a esta transmisión. Hemos sido aproximadamente 180 personas durante toda esta sesión de mañana. Y bueno, nuevamente agradecerles a todos su presencia y trataremos de ir subiendo información a este canal para que ustedes estén comunicados. Las presentaciones ustedes las pueden volver a ver a través del link de cada sesión. Cada sesión tiene una dirección en el canal de YouTube. Ustedes la vuelven a pinchar y van a volver a ver la clase en forma repetida, con todos los errores que cometimos. Pedimos disculpas nuevamente. Esperemos que la próxima vez lo hagamos mejor. Les deseo un buen fin de semana y muchas gracias a todos. Gracias.